Hola queridos alumnos, ¿cómo están? En este conversatorio vamos a hablar de el maestro Alberto Naranjo, un tremendo músico, director de orquesta eh, y conocido por el famoso trabuco venezolano, pero vamos a hablar de otras cosas que él realizó. Bueno, les recuerdo suscribirse al canal, darle like para que el algoritmo reconozca que estamos haciendo contenido que les gusta a ustedes. También háganme comentarios y compartan con personas que ustedes piensen que les puede gustar este contenido. Bueno, el maestro Alberto Naranjo, que nació en Caracas, siempre tuvo la inclinación hacia el jazz y también le encantaba la música clásica. Se dice que le encantaba la Bela Bartok. Bela Bartok es un músico del siglo XX, húngaro, eh, creador de un sistema bien extraño para la mayoría de los músicos y que tiene que ver con una fórmula matemática y la proporción áurea. Y bueno, tomó elementos de allí y desarrolló un sistema bien interesante. En otro conversatorio vamos a hablar de ese sistema porque en composición en verdad que es como una isla dentro de los sistemas compositivos. Este, es un genio el Bela Bartok. Y bueno, el maestro Naranjo este, declaró en varias ocasiones que le encantaba estudiar ese tipo de composición. Eh, y bueno, se declaraba un melómano empedernido y que tenía una gran cantidad de discos de jazz, entre ellos de Louis Armstrong, de Lee Wellington, de Bob Powell, de también música clásica de Claude Debussy y por supuesto de su admirado maestro Tito Puente, conocido como el rey de los timbales. Y ya que el maestro Naranjo este, estudió la batería, pero estudió profundamente la música, estudió composición y arreglo y, y también tuvo una carrera como músico bien interesante, porque estuvo con muchas bandas, estuvo por ejemplo con la orquesta de Chucho Zanoja, estuvo con la orquesta de Los Melódicos, estuvo con Porfi Jiménez y también estuvo en otras agrupaciones haciendo otros géneros de música como el bossa nova, música latina, hizo pop y hasta hizo rock. Muchas veces los músicos de esa época se veían obligados a trabajar en esas orquestas estamos hablando de orquestas en Venezuela, ¿verdad? Pero eran orquestas que hacían trabajos en toda la cuenca del Caribe. Y esos músicos en esas orquestas, bueno, eran muy bien pagados. Entonces muchas veces tenían sus inclinaciones hacia otros géneros, pero tenían que mantenerse haciendo ese trabajo de música para bailadores. En 1977 él funda esa agrupación conocida como el Trabuco Venezolano, que viene siendo una especie de versión de lo que eran la Fania All Star, que dominaba la música de salsa desde Nueva York y agrupaba a los principales músicos de allá de Nueva York y a través de un sello disquero. Entonces el maestro se dio a la tarea de reunir los mejores músicos venezolanos
en la música de salsa para hacer esa agrupación. Eh, También hizo algunos temas de agrupaciones que hacían jazz latino, como el grupo Iraquere, del cual hizo, recuerdo, 3 días, una pieza muy emblemática de ellos, y compartieron tarima, un encuentro que se dio en el Poliedro de Caracas. También tuvo la oportunidad de tocar con ese maestro admirado por él, Tito Puente, en una gira de salsa con la Fania All Star. Hizo arreglos para Oscar de León, para Guaco, para María Rivas, para Aldemaro Romero, para Adalberto Santiago, para Ricardo Montaner, para Simón Díaz y para Ilan Chester, entre otros. Era un gran conocedor de la armonía, de la composición, y trabajó en eso, pues. También hizo muchos jingles con otros músicos, un trabajo que a veces no se ve o invisible, porque realmente uno oía los jingles y bueno, no sabía los genios que estaban detrás de eso, y el maestro eh, Naranjo, Alberto Naranjo, era uno de esos que estaba detrás de esas melodías pegajosas que a veces uno inconscientemente las repetía todo el día, ¿no? Con el trabuco venezolano compartió tarima con el legendario cubano Barbarito Díez, también con la famosa orquesta cubana que era parecida al trabuco venezolano y a las estrellas de Fania, pero cubana, que llamada las estrellas de Areito. También con la orquesta de Larry Harlow, con Eddie Palmieri, con el Son 14, también una orquesta cubana, con Chucho Valdés, el pianista del grupo Iraquere, pianista y director del grupo Iraquere. Y tuvo también la suerte de mostrar su talento con esa agrupación, el Trabuco Venezolano, tanto en Europa como en toda América. Fue también un gran historiador en la parte de música, y le gustaba investigar esos géneros, sobre todo los géneros afro, eh, de la costa venezolana. Fue educador, cronista a lo largo de toda su vida. También tuvo el reconocimiento de ser patrimonio cultural en el año 2017. Yo tuve la suerte de verlo. Yo estaba niño y él vivía en Colina de Carrizal, una urbanización cercana a la ciudad de Los Teques, donde yo residía. Y la esposa de él, recuerdo que vendía ropa y eso, y mi hermana le compraba ropa que traían de Estados Unidos, ropa muy buena y elegante. Y varias veces fuimos a buscar la ropa ya en esa urbanización, y yo oía el perolero sonando la batería y un poco de músicos ahí de jazz. Y entonces, wow, quedé asombrado, ¿no? Yo estaba bastante pequeño y tuve la suerte en el tiempo fue que yo me di cuenta, yo, wow, ahí era donde vivía el maestro, porque en una ocasión, cuando compré unos discos del Trabuco Venezolano, que se lo nombré a mi hermana, le dije, mire, este hombre, y entonces él me dice, ah, pero ese es el esposo de la señora, no recuerdo el nombre, a la que yo le compraba ropa, que vivía ahí en Colina de Carrizal. Fíjense qué pequeño es el mundo, ¿no? El maestro Alberto Naranjo, bueno, es una referencia para los que nos gusta estudiar la música latina, caribeña. eh, Hacer arreglos para una orquesta de esa dimensión no es fácil.
y eso demuestra su genialidad y bueno, mi respeto para su trabajo y también esa, vamos a decir, eh, esa cuestión de dirigir y juntar músicos que muchas veces estaban en agrupaciones tan distintas y ponerlos a hacer buena música, eso también requiere de una persona especial. No todos pueden hacer eso, unir esos grandes talentos, eh, sacarles el permiso a veces, y eso lo logró el maestro Alberto Naranjo. Bueno, les recuerdo suscribirse al canal, darle like si les gustó el contenido, hacerme comentarios y compartirlo con el que ustedes piensen que le puede servir. Seguimos haciendo música juntos.